Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video es de bueno, video que les he dicho que hace sobre fuerza hidrostática, ¿verdad? Que yo sé que ha sido un desastre hasta ahorita explicar ese tema. Eh, pero bueno, ahora ya, gracias a un compañero de ustedes, ¿verdad? Que me pasó un examen viejo. Ya entendí, ¿verdad? Encontrar eso de que yo les he dicho que se puede hacer por triángulos semejantes. En efecto, como yo pensaba, se puede hacer por triángulos semejantes y ya más o menos entiendo cómo funciona la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ello. Les voy a explicar con un ejemplo simple, ¿verdad? Les voy a explicar con el mismo ejemplo que sale en ese examen. Les voy a pasar también este documento ahí para que ustedes lo puedan revisar. Pero bueno, la situación, aquí no tengo instrucción ni nada, ¿verdad? Pero simplemente es encontrar la fuerza hidrostática, ¿verdad? Que ejerce el agua, ¿verdad? En ese tanque triangular, digámosle, ¿verdad? El problema es un toque un poco diferente, ¿verdad? Pero digamos, básicamente los cálculos son los mismos. Digamos, lo único que cambia es que en el problema ese tanque llega a una altura de 2 metros, pero el agua es a 1,7 metros, entonces básicamente lo mismo. Solo nos interesa calcular dónde está el agua, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces, vamos a ello, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver las cosas, ¿verdad? Por las que yo no puedo encontrar, ¿verdad? La solución a esto, en primer lugar, con triángulos semejantes, ¿verdad? Y bueno, para empezar, tenemos que ir ese triángulo en dos, ¿verdad? Aquí va a ser un poco a mano alzada, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer primero una mitad del triángulo, ¿verdad? Aquí obviamente es un triángulo ligeramente distinto, pero es lo de menos. Entonces, obviamente aquí mide 2 metros y 1,7. Entonces, sabemos, ese triángulo va a seguir midiendo 1,7 metros de altura, ¿verdad? Pero va a ser un metro de ancho, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Eso, la forma en la que funciona de triángulos semejantes, bueno, vamos a usar aquí, vamos a poner un ángulo, ¿verdad? Este ángulo no nos interesa, ¿verdad? Al fin y al cabo no nos va a servir de nada, ¿verdad? Solo más que todo es para poder usar las fórmulas trigonométricas. Bueno, entonces vamos a usar esto, ¿verdad? Los que bueno, supongo que han escuchado este concepto de SOHCAHTOA, ¿verdad? En especial, bueno, en este caso vamos a usar el TOA, ¿verdad? Que es tangente, tangente el ángulo es igual a opuesto entre adyacente, ¿verdad? Vamos a utilizar esto aquí. Entonces, bueno, vamos a usar el tangente, ¿verdad? Tangente el ángulo es igual a opuesto entre adyacentes. Voy a hacer escribir así nada más. Entonces, bueno, vamos viendo algunas cosas. Voy a escribir aquí. Vamos a poner la X, ¿verdad? Que es lo que va a ir variando con el tiempo. Bueno, con el tiempo, con la profundidad. Digamos, ¿qué es la idea de este problema? Tenemos que buscar una forma de encontrar cómo varía esta X, ¿verdad? Cómo varía este ancho conforme a la altura, ¿verdad? Que es el problema que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Esta altura la cual no hemos podido, digamos, encontrar a partir de este ancho, que es lo que va cambiando. Que es realmente lo que la cátedra trata de resolver, pero mediante un método más complejo, siento yo, ¿verdad? Bueno, yo creo que los que ustedes han visto en material han notado eso, ¿verdad? O sea, realmente es un proceso bastante complejo. Entonces, bueno, ese proceso ciertamente es mucho más simple, ¿verdad? Y bueno, yo sé que ese video solamente lo van a ver domingo en la mañana. Entonces, bueno, y les disculpo del caso de haberlo hecho un día antes del examen. Pero no, siento que les va a servir bastante. Bueno, en fin, continuamos. Entonces, bueno, tenemos esta eh, fórmula, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí que tenemos que hacer nuestro X, ¿verdad? Este ancho va a ser un X y eso va a ser el H, ¿verdad? Que al final lo que nos encontraríamos es un X en función del ancho, ¿verdad? Porque básicamente este ancho es lo que queremos poner para poder usar la fórmula, bueno, la fórmula de ¿cómo se llama? La fuerza hidrostática, que tenemos que fuerza hidrostática es igual a la integral del área por la presión, bueno, de la presión por un diferencial de área. Para poder aplicar esta fórmula, ¿verdad? Y recordemos que una vez cuando uno aplica todo esto, este dA se me transforma en un dH y por eso es que ocupamos encontrar este ancho en función de la altura, ¿verdad? Bueno, de la profundidad de este ancho, de este H. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a tomar el triángulo grande, ¿verdad? Por así decirlo, el triángulo, digamos, que corresponde a nuestro tanque. Entonces vamos a decir que tangente del ángulo es igual a opuesto, ¿verdad? Que en este caso sería el opuesto al ángulo, que sería 1 entre adyacente, que sería 1,7. Y vamos a usar otro tangente del ángulo va a ser igual, pero vamos a hacerlo con nuestro triángulo pequeño, llamémosle. Va a ser ese triángulo, entonces vamos a decir que el opuesto va a ser la X entre, y qué altura tiene eso, la altura de esta parte, ¿verdad? Con respecto a este ángulo va a ser bueno, va a ser de 1,7 menos h, ¿verdad? Porque va a ser esa altura, ¿verdad? La altura completa, menos el pedazo de h que le estamos quitando, ¿verdad? Entonces va a ser 1,7 menos h. Bueno, noten lo siguiente, ¿verdad? Obviamente al ser estos dos iguales, básicamente podemos igualar esas dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad? Llamémosle 1 y 2.
¿verdad? Podemos igualar 1 y 2. Entonces vamos a decir que 1 es igual a 2. Bueno, aquí nos interesa despejar la x para obtenerla en términos, ¿verdad? En función de h. Entonces vamos a decir que x va a ser igual a 1,7 menos h. A ver si se ve. Sí, 1,7 menos h entre 1,7. Y vean lo siguiente, vean que tiene sentido. Hagamos los casos, ¿verdad? ¿Verdad? Para comprobar que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, digamos, si h es igual a 0, es decir, profundidad aquí arriba, ¿verdad? No tenemos profundidad, profundidad 0. Entonces, si h es igual a 0, entonces vamos a tener que x va a ser igual a 1, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque, digamos, esta x, ¿verdad? Eso va a ser x, ¿verdad? Entonces, si la profundidad es 0, tenemos que es 1, ¿verdad? Exactamente lo que tenemos acá, 1. Ahora bien, si h igual 1,7, ¿verdad? Que va a ser nuestra profundidad máxima en este caso, entonces x va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque de ahí 1,7 menos 1,7 va a ser 0, entonces x igual a 0. Y vean que sí se cumple para los casos, ¿verdad? Entonces de cualquier paso, ¿verdad? Cualquier, digamos, h intermedio, ¿verdad? Entre 1 y el punto 0, llamémosle, ¿verdad? Va a funcionar. Entonces, bueno, ya encontramos eso. Claramente eso fue la parte que hemos tenido problemas. Bueno, entonces a partir de esto ya podemos encontrar, bueno, se me olvidó decirles para qué hicimos eso. Eso lo hicimos, ¿verdad? Porque básicamente eso hace nuestro diferencial de área, ¿verdad? Eso es nuestro diferencial de área. Porque, digamos, lo que es la densidad del agua, ¿verdad? Bueno, tenemos que, aquí no lo apunté, pero bueno, vamos a decir que densidad va a ser igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? Que va a ser el rho del problema, digamos. Entonces, bueno, esto lo hicimos para poder encontrar nuestro diferencial de área. Porque, bueno, entonces en este caso sabemos que diferencial de área va a ser igual a 2x de h. Les voy a explicar por qué esto. Bueno, ignoremos el 2 por lo pronto, ¿verdad? Quedémonos con x. Y en los ejercicios, ¿verdad? Cuando hemos tenido, qué sé yo, fuerza, bueno, va a ser en otro trabajo para no revolver cosas, ¿verdad? En otros ejercicios, cuando hemos visto, digamos, cuando son, por ejemplo, represas cuadradas, ¿verdad? O ejercicios donde son ventanas cuadradas o rectangulares, como sea, eso siempre hemos tenido que eso es constante, ¿verdad? Vamos a tener un ancho constante por un h, ¿verdad? Eso es lo que va cambiando, ¿verdad? Bueno, eso se entiende, eso tiene una altura de 2 metros, llamémosle, por ejemplo, bueno, 6 para que tenga un poco más de lógica. Pero bueno, digamos, la verdad es que esto va a ser este h, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando buscamos esto era el de a es igual a 12 de h, ¿verdad? Porque recordemos que de h va a ser una pequeñísima parte, una parte infinitesimal, ¿verdad? Muy, muy, muy infinitamente pequeña de esa altura, ¿verdad? Entonces básicamente ahí es donde sale nuestro, porque sabemos que el área va a ser base por altura. Entonces 12, ¿verdad? El ancho, ¿verdad? O la base por la altura, bueno, en este caso profundidad, pero ustedes entienden, ¿verdad? Pero multiplicado por un pequeño pedazo de esa altura o de esa profundidad, nos va a dar nuestro diferencial de área. Bueno, volviendo a la hoja, a donde tenemos el problema, tenemos lo siguiente. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Como les dije, bueno, ya tenemos el por qué es X, ¿verdad? Porque va cambiando en este caso, ¿verdad? No es como el problema es de la represa rectangular o cuadrada, donde el ancho es constante. Aquí lo que vamos viendo es que el ancho varía. Entonces, bueno, tenemos básicamente esta forma, ¿verdad? Del diferencial de área. Ahora, ¿por qué por 2? Bueno, porque noten que aquí encontramos X, pero para una mitad del triángulo. Tenemos que encontrar, se dice que es por 2, pero porque básicamente tenemos dos mitades igual, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ese 2. Bueno, y a partir de ahí es básicamente hacer lo mismo que ya hemos estado trabajando, ¿verdad? Ya tenemos nuestro diferencial de área, entonces decimos que diferencial de área va a ser igual a 2 veces y esta x que encontramos acá, ¿verdad? Entonces va a ser 1,7 menos h entre 1,7 y ya encontramos nuestro diferencial de área, que básicamente lo que no hemos podido encontrar hasta ahora, ¿verdad? Los problemas que hemos visto en tutorías. Perdón. Entonces, bueno, ya podemos aplicar esta fórmula. Entonces vamos a decir que fuerza va a ser igual a la integral de la, bueno, ya sabemos que P, ¿verdad? Ya hemos hablado muchas veces de eso, P es igual al ρ, ¿verdad? A la densidad del material, por la gravedad, por el H, ¿verdad? Ya básicamente esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a tener nada más lo siguiente, va a ser el ρ del agua por la gravedad por H, ¿verdad? Este H siempre hace lo mismo, bueno, esta parte siempre hace la misma, ¿verdad? Por el diferencial de área, pero ya sabemos que nuestro diferencial de área, bueno, aquí me olvidé ponerle esto, eso va a ser de h, ahora voy a ponerle esto.
Pero básicamente ya tenemos nuestro diferencial de área, que es lo que tenemos que poner acá, según la fórmula. Y nada más ponemos 2 y metemos 1,7 menos h entre 1,7 de h, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que Rho es 1000, gravedad es 9,8, 9,8, bueno, 9,81. eh, h es la variable de integración. Y bueno, esto básicamente podemos meter en la calculadora. Eso es simplemente meter en la calculadora. Vamos a sacar estos datos de una vez porque el Rho es constante y la gravedad es constante. Entonces sería 1000 por 9,8 por la integral de h y dos veces. Bueno, creo que el 2 también podría salir de aquí. Ahora quedan, ¿verdad? Porque igual tú se va metido en la calculadora nada más. 1,7 menos h entre 1,7 de h. Esto lo va a meter en la calculadora. Va a ser aquí, digamos, en vivo, llamémoslo. Ahora va a ser 1000 por, bueno, perdón, bueno, así por 9,8 por la integral de, eh, bueno, aquí es como están términos de x, ¿verdad? De x por 2, 1,7, bueno, eso va a poner de una vez la fracción, 1,7 menos x entre 1,7. Creo que puse un paréntesis de más, listo. X por, bueno, sí, x, bueno, h por dos veces, sí, tenemos igual. Bueno, y los límites de la integral, olvidé mencionarlos, ¿verdad? Los límites de la integral, bueno, va a ser simplemente la altura, ¿verdad? Esto obviamente depende de la situación. Ya con este método, ¿verdad? Los límites que tenemos que aplicar van a ser los mismos que con las represas rectangulares que hemos trabajado, ¿verdad? Que son muy simples, ¿verdad? Entonces digamos que si de pronto nada más queremos saber qué sé yo, la fuerza hidrostática de aquí para abajo, un ejemplo, ¿verdad? De aquí, vamos, de la mitad de ese triángulo para abajo, entonces ponemos de que vamos desde la mitad del triángulo hasta la profundidad máxima, ¿verdad? Pero en este caso queremos saber toda la fuerza hidrostática que aplica, entonces vamos a decir que va a ser de profundidad de h igual 0 hasta h igual 1,7. Entonces esos van a ser los límites de nuestra integral. 1, bueno, perdón, 0 a 1,7. Creo que no puse el 1, sí, no puse el 1. Listo. Vamos a revisar esto nada más. Y en efecto nos da la respuesta del problema, que tenemos que entonces la fuerza hidrostática va a ser igual a 9440,666, sí, voy a poner aquí el 7, me voy a bajar el decimal acá, newtons. Esa sería la respuesta del problema. Esta es la misma respuesta que sale en el documento que les voy a pasar, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos esa situación, ¿verdad? Entonces básicamente con eso ya podemos trabajar lo que son las situaciones de ventanas triangulares y ventanas con rombos, ¿verdad? Cuando la ventana o el tanque tenga forma de rombo. Vamos a ver estas otras situaciones, ¿verdad? Que me parecen muy importantes, ¿verdad? Porque noten que aquí, bueno, como les digo, aquí solo hicimos un tanque triangular, ¿verdad? Triangular, pero la parte pequeña para abajo, ¿verdad? Entonces también podemos encontrarnos la situación que tengamos un tanque, el tanque, pero en lugar del tanque ser así, tenemos un tanque tal que así, ¿verdad? Ahora sale la punta hacia arriba. O no necesariamente un tanque, pero una ventana, ¿verdad? O en todo caso que tengamos un rombo. Bueno, el rombo no me salió tan bien, ¿verdad? Pero vamos, la idea de los rombos, ¿verdad? Digamos, aquí obviamente el triángulo simplemente lo dividimos en dos y hacemos el mismo proceso de antes. Ya les explico una peculiaridad de este proceso. Y bueno, y con el rombo sería lo mismo, solo que se divide entre cuatro, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, básicamente sacamos esta parte, la multiplicamos por dos para tener esas dos partes. Y sacamos esta parte y tenemos esas dos partes. O sea, básicamente esta parte de arriba sería como calcular lo de esto. Y la parte de abajo sería calcular, digamos, de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Calcular lo de ese triángulo base a sus tangentes. Ahora bien, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Noten aquí que, bueno, digamos, tomemos los mismos datos, ¿verdad? Digamos que todo esto mide 2 metros, esto mide 1,7 metros, ¿verdad? Tomamos básicamente los mismos datos, pero con la figura al revés. Rho va a ser igual a 1000. Bueno, ese rho no nos importa tanto, no nos interesa, ¿verdad? Nada más va a explicar cómo sacar el diferencial de área, que yo creo que es lo más complicado acá. Entonces, bueno,
En este caso, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que antes, ¿verdad? Vamos a tomar una mitad del triángulo. Bueno, no me salió tan triángulo, el triángulo, llamémoslo. Pero bueno, entonces, lo mismo que antes, ¿verdad? Sabemos que esto va a medir 1, ¿verdad? Todo esto va a medir 1,7. Y vamos a tener aquí una X que va a ir cambiando, ¿verdad? Y bueno, tenemos básicamente la misma situación de antes, pero digamos, Daisy, solo, solo que con el triángulo invertido. Y bueno, en este caso la profundidad va a ser esta, ¿verdad? Bueno, tenemos que 1,7 es esto. Y este pedazo va a ser H. Bueno, aquí me quedó un poco mal hecho realmente. Pero esta parte aquí está ya, por así decirlo, que estoy haciendo aquí. Eso va a corresponder a H. Entonces, bueno, hacemos lo mismo, ¿verdad? Tangente del ángulo. Para el triángulo grande va a ser, bueno, aquí tenemos nuestro ángulo. Entonces va a ser el lado opuesto al ángulo, igual 1, entre el lado adyacente al ángulo, que va a ser 1,7. O sea, hasta este punto es lo mismo que hicimos hace un momento, ¿verdad? Pero con tangente del ángulo, para el triángulo pequeño va a ser de la siguiente manera. Este, el lado opuesto va a seguir siendo X, ¿verdad? Pero H ya no va a ser, bueno, pero lo de abajo ya no va a ser 1,7 menos H, ¿verdad? Ahora lo de abajo va a ser H nada más. Y bueno, bueno, ¿por qué H, verdad? Porque básicamente no es eso lo que tenemos es el lado adyacente. Y el lado adyacente al ángulo va a medir H. Entonces, bueno, simplemente hacemos lo mismo que antes, ¿verdad? Igualamos estas dos ecuaciones. Entonces vamos a decir que 1 entre 1,7 va a ser igual a X entre H. Despejamos H. Se tiene que X es igual a H entre 1,7. ¿Verdad? Básicamente vamos a tener esa ecuación. Déjame revisar unos apuntes que he hecho por acá para asegurarme que todo va bien hasta ahorita. Sí, todo bien hasta ahorita. Entonces, bueno, nada más vamos a comprobar lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Si h igual 0, entonces vamos a decir que x va a ser igual a 0, obviamente. Si bueno, 0 entre algo va a ser 0, entonces tenemos que x va a ser igual a 0. Ahora bien, si h es igual a 1,7, es decir, nuestra profundidad máxima hasta acá, entonces vamos a decir que x va a ser igual a 1, ¿verdad? Porque 1,7 entre 1,7 va a ser 1. Entonces vean que la situación tiene sentido, ¿verdad? Si h es 0, es decir, estamos aquí arriba, de ahí nuestro x va a ser pequeño. Bueno, no va a ser pequeño, va a ser 0, ¿verdad? Aquí no hay x básicamente, pues que es muy, muy, muy pequeño. Ahora bien, cuando vamos bajando y llegamos al punto máximo, cuando h llega a ser igual a la altura del triángulo o llega a ser igual a nuestra profundidad, vamos a tener que x, o sea, esta x lo que va variando va a ser igual al cateto opuesto al ángulo, o sea, va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos, digamos, los datos necesarios para eso. Y básicamente esa era como la peculiaridad que les dije a ustedes que ocurrió aquí, ¿verdad? Que simplemente había que tener cuidado de que era h ahora, ¿verdad? Entonces vean que la situación es muy, muy similar, solo que ahora en lugar de ser 1,7 menos h, nada más es h, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es lo que ocurre con un triángulo invertido. Entonces ya tenemos que esto va a ser x, entonces básicamente nuestro dA va a ser igual a 2 veces x de h, entonces va a ser dA igual a 2 por h entre 1,7 de h, ¿verdad? Va a ser igual que antes, solo que no vamos a tener una resta en el numerador, ¿verdad? Y bueno, con los rombos, ¿verdad? En el caso de los rombos va a ser un caso similar, solo que bueno, se va a hacer aplicando ambos casos, va a ser aplicando este caso y el caso que vimos aquí, ¿verdad? Porque básicamente aquí lo que tenemos son dos triángulos, ¿verdad? Digamos, tenemos un triángulo ahí así y otro triángulo ahí así. Eso es un rombo, básicamente. Entonces, básicamente nada más aplicamos este caso. Para la parte de arriba aplicamos de este caso que vamos aquí. Y para la parte de abajo aplicamos de ahí el caso que vimos acá. Era con ese otro triángulo. Y digamos, en general eso sería la forma de hacer este tipo de ejercicios con triángulos semejantes. Yo creo que la forma más fácil de hacerlo realmente. Ahora bien, también hay situaciones de ventanas circulares. Eso es otro que he visto ahí que hay en el folleto. Pero digamos, ya con ese es ir buscando el radio. Bueno, mejor dicho, ir buscando lo mismo, la X, pero con respecto al radio. Sí, el radio. Bueno, sí, con respecto a lo que va cambiando en el círculo. Obviamente, si yo tengo un círculo, ¿verdad? Obviamente esta X, digamos, le va a ir cambiando conforme yo voy bajando, ¿verdad? Pero eso ya es una situación, aunque no es tan complicada, digamos, o sea, ¿cuál es mi punto, verdad? Trabajen esa misma idea, ¿verdad? De que, bueno, no la idea del triángulo semejante propiamente, sino la idea de que uno puede, buscar ese tipo de estrategias, ¿verdad? O sea, la del círculo básicamente tiene que ver al cruzar,
la fórmula del área de círculo y ir viendo todo esto, ¿verdad? Solo que obviamente sí varía un poco, ¿verdad? Porque ya no tendríamos un círculo, sino tendríamos un trozo de círculo nada más. Pero bueno, digamos, nadie me ha preguntado nada acerca de las de círculo hasta ahora. Entonces realmente no pensaría que es un problema, ¿verdad? Todos, las personas que me han preguntado, todos me han preguntado sobre estas situaciones triangulares. Entonces, bueno, eso sería el video que les quería hacer sobre esto, ¿verdad? Yo creo que es como lo más feo que les puede entrar en el examen. Tal vez lo otro feillo puede ser lo que tiene relacionado a, llamémosle a Bernoulli. Bernoulli yo sí siento que es medio feillo, que no es un tema tan aplicable más allá de los estudios de Pitot, ¿verdad? Estudios de Pitot y ¿cómo se llama este otro? Este, no se me olvidó el nombre, que es como una garganta, ¿verdad? Que se cierra y sabemos que aquí hay un aumento de la velocidad y eso no me acuerdo cómo se llama, el efecto Venturi, ya me acuerdo. Efecto Venturi, esos son como los temas que le pueden traer más feillos en el examen, siento yo. Pero digamos, ya con esta información se la juegan. Digamos, ya tenemos tres casos bien estudiados en las tutorías, ¿verdad? Que sería el caso de digamos, las paredes o represas rectangulares o cuadradas y el caso, digamos, de los que son triangulares, ¿verdad? Entonces ya tenemos otros casos bien estudiados en tutorías. Como les digo, con el del círculo nadie me ha preguntado nada con respecto a una ventana circular o un tanque circular. Entonces, bueno, voy a pensar que no tienen dudas con respecto a eso, ¿verdad? Pero bueno, estaríamos con eso entonces, gente. Pura vida. Muchas gracias. Bueno, vean, voy a agregar este fragmento al video, ¿verdad? De lo que acabamos de ver. Y lo voy a hacer por si acaso alguien, ¿verdad? Tiene dudas sobre respecto a esos problemas de círculos. Me parece que en el folleto solo hay un problema con círculos, ¿verdad? Con fuerza hidrostática con un círculo. Entonces, bueno, no va a entrar en mucho detalle realmente. Pero, bueno, sí, sí. Vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Y si por A o por B en el examen les entra algo similar, casi que lo pueden simplemente utilizar, ¿verdad? O sea, extrapolarlo a su ejercicio específico, pero casi que el método va a ser, la metodología va a ser muy similar. Entonces, bueno, tenemos la fuerza hidrostática. Bueno, el ejercicio nada más es, resumen, calcular la fuerza hidrostática sobre este círculo, ahora esta ventana circular. Tenemos la fuerza, ¿verdad? Digo, bueno, la ecuación que hemos utilizado siempre hasta ahorita. Y entonces, bueno, realmente eso es un poco lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿verdad? Nada más, tomen esos datos, ¿verdad? Pueden usarlos directamente. ¿Qué es mi punto, verdad? Que para este tipo de ejercicios, ¿verdad? Si se toma con un círculo, mejor usar el método de la cátedra. El método de la cátedra para estos casos está lo suficientemente fácil para no tener que reinventar las ruedas, por así decirlo, ¿verdad? Pueden usar este mismo método y les debería servir. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿verdad? Esto es lo mismo este sale en el formulario del examen, de hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya hemos dicho antes en las tutoriales, ¿verdad? Ese signo nada más sale que porque se utilizan Ys en lugar de Hs. Pero bueno, o sea, básicamente aquí ya lo ponen bien con una H y una Y. Pero bueno, básicamente eso ahorita ya casi que desaparecen. Aquí terminan poniendo otra cosa, entonces no se preocupen demasiado. Bueno, aquí básicamente ocurre, ¿verdad? Porque Y sub 0 es igual a 0, entonces se desaparece. Y sub A va a ser a menos esto, ¿verdad? Se ponen menos porque como están trabajando con yes, tienen que meter este menos. Si no trabajan con yes, no ponen el menos, ¿verdad? Traen con h, es lo que les puedo recomendar. Pero bueno, sabemos que h es 1, dice que son 3 metros, ¿verdad? Porque hacer h, bueno, perdón, ¿cómo decirlo? No sé que le mete ese h sub 1, pero en realidad, déjenme ver, h sería aquí, h sub 1. Déjenme ver porque exactamente son 3 metros. No estaría del todo seguro realmente. Ah, bueno, porque eso, digamos, esto es con respecto al centro del círculo, por así decirlo, ¿verdad? Hasta este punto. Entonces tenemos que es 1 metro de aquí más 2 metros de aquí. Entonces por eso tenemos 3, ¿verdad? Entonces, ustedes vayan extrapolando todo eso, digamos, si les sale en el examen, lo extrapolan al examen, ¿verdad? A su situación. El diferencial de área, no vamos a entrar en mucho detalle cómo se saca este diferencial de área. La cátedra nada más lo pone y tómenlo como cierto, realmente, ¿verdad? O sea, solamente lo que entra es en que utiliza la forma, creo que se llama la forma rectangular, por así decirlo, del círculo. Bueno, que nada más dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a un radio, ¿verdad? Básicamente eso sale de ahí, ¿verdad? Pueden usarlo directamente. Eh,
Bueno, aquí dice, ¿verdad? El 2 se utiliza debido a la simetría horizontal del problema, o sea, simplemente el 2 va ahí. O sea, entonces usen esa misma fórmula y los datos simplemente van acorde a lo que ustedes necesitan, ¿verdad? R mayúscula es el radio del círculo, que en este caso sería 2 y h al cuadrado, nada más sería el h, ¿verdad? Que es la variable de integración. Nada más aquí, después nada más se mete todo eso a la fórmula de la fuerza hidrostática con integral. Noten que aquí se utiliza un diferencial de área 1. Eso se usa para poder separarla en dos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un factor común, nada más. Se multiplica este por este y este más este por este. Salen dos elementos, quedan dos integrales. Eh, Esto me da aquí que como digamos propiamente el h sub 1 no tiene nada que ver con el área o con el h, entonces simplemente de todo sale la integral, nos queda un a, ¿verdad? O sea, esta integral queda como una integral indefinida, creo que es como se llama, bueno, una integral sin límites. Y este otro, vean que ya se utiliza el DH, ¿verdad? Pero los límites de la integral van de menos R a R. O sea, entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Por qué les digo que utilicen eso y no tratamos de buscar otra forma? Porque la forma que se hace esto es buscando, digamos, del centro del círculo para afuera. Entonces, bueno, de tratar de extrapolar eso a otras formas, puede llegar a ser muy complicado, ¿verdad? Entonces, o sea, yo siento que el método de la cátedra es lo suficientemente fácil para usar este método y apegarnos a él. Entonces, bueno, realmente ya tenemos todos los datos aquí, ¿verdad? Noten aquí que dice que la segunda integral de la derecha, o sea, esta integral básicamente se hace cero, lo que conlleva que la fuerza por el agua es debido a esto. Ahora bien, y si sale eso en el examen, ¿verdad? No asumo que esto es cierto, o sea, por alguna razón puede que de pronto no, o no sé, o que por ejemplo, bueno, ¿a qué me refiero? ¿Verdad? O sea, simplemente no pongan que esto no existe, ¿verdad? O sea, demuéstrenlo de algún modo, métanlo en la calculadora y les da ceros. Entonces dicen, bueno, eso va a ser, ¿verdad? Pero no es que nada más lleguen y digan, ah, la fuerza hidrostática es eso. No, por favor, no hagan eso, ¿verdad? Entonces, nada más se obtiene eso, ¿verdad? Que eso es el área, que hacer pi por r al cuadrado, ¿verdad? R al cuadrado, obviamente, ese es el radio del círculo, lo que hemos hablado. Y nos queda que es igual a este valor. Entonces, bueno, eso más que todo sería como la forma de trabajar ese tipo de ejercicios con círculos. Ya si fuera un tanque circular, es decir, que solo eso es el tanque, bueno, y ya estos H's, bueno, a ver, bueno, H sub 0 queda igual 0. Y bueno, yo creo que estas H's quedarían del mismo modo. Sí, básicamente querían quedar del mismo modo. Y bueno, pero como les digo, igual, o sea, ustedes están en su situación, ¿verdad? A partir de su situación. Bueno, sí, bueno, eso va a cambiar obviamente, porque ya nos, todo esto, este pedazo y la mitad del 4, ¿verdad? No, o sea, ya solo salía ese pedazo en un tanque circular, pero como os digo, o sea, todo eso tiene que ir analizando en su propia situación, ¿verdad? Si le sale en examen, ¿verdad? Como os digo, no creo que sean ejercicios tan complejos, pero si de pronto le sale, para que estén ahí como prevenidos, ¿verdad? Entonces, sería eso, ¿verdad? Nada más quería agregar esta pequeña porción al video. Entonces, ahí, muchas gracias, muchachas y muchachos, ¿verdad? Y espero que les sirva el video.